Buenos días. Para los que no nos conocen, somos Iglesia Aposento Alto, Iglesia Cristiana Aposento Alto. Nos encontramos en Bucaramanga, Santander, Colombia. Para los que se conectan, esos amigos que nos acompañan de otros países, les damos un saludo muy especial a todos y nos disponemos en esta mañana para tomar ese refrigerio que Dios nos prepara todos los días aquí en Aposento Alto, con ese devocional, con esa palabra que nos edifica, que nos transforma, que nos da aliento y que es el alimento principal para nosotros. Bueno, vamos a empezar orando, vamos a empezar dando gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor, sobre todo nombre, Señor. En este momento, Señor, tu iglesia, Aposento Alto, los que se reúnen con nosotros, los que los van a ver después esta reflexión, Señor, nos presentamos todos delante de ti para que tú seas, Señor, tomando, Señor, nuestra vida es tuya. Presentamos nuestra vida, presentamos nuestras familias, presentamos el trabajo, presentamos todo, absolutamente todo, Señor, porque todo es tuyo y tú eres el que gobierna nuestra vida. Hoy, Señor, agradecidos estamos por todo lo que haces individualmente y con nuestra familia, nuestro entorno, la iglesia. Pero hoy, Señor, hacemos vallado, nos ponemos en la brecha, Señor. Hoy vamos a estar haciendo, reclamando y también intercediendo, Señor, por todo lo que se está viviendo, Señor, a nivel de familias, a nivel de trabajo. Señor, colocamos, Señor, aquellas personas que están enfermas, que están en ese lecho, Señor, de enfermedad, aquellas personas que se encuentran recluidas, Señor, en una cárcel, están privadas de la libertad, Señor. Hoy clamamos, Señor, por aquellos que están en aflicción, por aquellos que están pasando situaciones difíciles, por aquellos que están tomando decisiones, por aquellos, Señor, que necesitan, que están allí perdidos, Señor, en la oscuridad, en el pecado, por aquellos que no te conocen, Señor. Hoy clamamos por todos y por todos los que se nos quedan, Señor, sin colocarlos, Señor, delante de ti. Te damos gracias, Señor, y tomamos tu palabra, Señor, que tú eres nuestro consolador, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que tú eres el que nos sostienes, que tú eres el que nos llevas de tu mano y nos dices que no temamos. Oh Señor, también Dios, sabemos que por tu llaga, Señor, por tu sangre derramada, Señor, en la cruz, Señor, sanas, llevaste, Señor, toda enfermedad, toda aflicción, todo lo llevaste, Señor, a esa cruz, Señor. Y por eso, Señor, descansamos en ti, Señor, y que tú tienes el control, Señor, absoluto, Señor, de nuestra vida, Papito Dios. También, Señor, hoy nos ponemos en la brecha y clamamos, Señor, para que tú seas, Señor, allí, Señor, en el país de los Estados Unidos, Señor, en esa decisión, Señor, de elegir el gobernante, Señor. Oh Dios, solamente tú sabes, nosotros no iremos por el uno, por el otro, Señor.
Nosotros no, Dios, nosotros estamos exclamando por el que tú sabes y deseas y lo tienes ya, Señor. Ese hombre temeroso de Dios, Señor, que represente, Señor, con integridad, con sabiduría, Señor, a ese país, Señor. Aquellos hermanos que se encuentran allí, Dios, con tantas necesidades, Dios, y anhelos que tienen ellos allí, Señor. Colocamos las vidas de todas estas personas, Señor, y que sea tu perfecta voluntad allí, Señor, en este país, relacionado con el gobernante, Señor, que va a estar allí, Señor. Y te pedimos, Señor, misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, buenos días. Qué bueno es encontrarnos hoy con un nuevo día y esperando esa palabra. Bueno, hoy el Señor trae una palabra muy diciente, una palabra que quizás nosotros no le hemos puesto el mayor cuidado o no hemos valorado realmente. Y como siempre, a veces no sabemos las cosas, parecemos a veces como loritos que repetimos y repetimos, pero no nos concientizamos de lo que quiere decir, de lo que envuelve las palabras. Y hoy viene una palabra muy, muy importante que es misericordia. Cuando hablamos de misericordia, todos nos sabemos el versículo que dice que está en Levítico 3:23, que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Todos nos sabemos ese versículo, pero ¿lo creemos? Yo pregunto, ¿creemos? ¿Le creemos? Mire, tan especial y una bendición de que las misericordias de Dios son nuevas. No dice que es lo que repite, vamos a repetir la misericordia de antier, de la semana pasada. No, dice que son nuevas cada mañana. Qué hermoso es Dios por darnos lo mejor y nosotros a veces no lo creemos. Entonces, ¿por qué hemos de temer si Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Y a quién le gusta lo nuevo? A todos. Todos queremos ponerme un vestido nuevo, unos zapatos nuevos. Imagínense, si eso que es tan sencillo, que es tan mínimo, ¿cuánto no? Cuando nos dice el Señor que sus misericordias, las de Él, son nuevas para nosotros, para cada uno. Diga allí, las misericordias de Dios son nuevas para mí. Eso era lo que deberíamos estar gozosos. Bueno, cuando empecé a escudriñar más sobre la misericordia, es un tema que es muy hablado en nuestra palabra, en la Biblia. Y encontré que está escrito más de 250 veces, más de 250 veces en la palabra, en la Biblia. Y saben una cosa, mis amados hermanos, que si no fuera por la misericordia del Señor, no estaríamos ni tú allá ni yo aquí. ¿Cómo les parece? Esa misericordia tan grande. Y cuando decimos misericordia de Dios, está lo primero que está reflejada, ¿en qué está primero reflejada la misericordia de Dios? La misericordia de Dios está reflejada en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque si no, el Señor, el Dios Todopoderoso, no hubiera tenido misericordia,
nosotros estaríamos hundidos, estaríamos en esas tinieblas del pecado, como andan muchas personas que están en tinieblas, que no conocen de esa gran misericordia. Y es algo especial en saber que por la misericordia Dios entregó su vida. Jesucristo entregó su vida. Y cuando hablamos de misericordia, ¿qué es misericordia? En el diccionario normal dice que misericordia es ponernos en el lugar de otro. Y eso hizo el Señor, y no de uno solo. Él se puso por toda la humanidad, por todos nosotros. Él no clasificó aquellos, los de tal, no, los buenos, no. Él lo hizo por todos. Su misericordia es grande, su misericordia no tiene límites. Entonces, en el diccionario nos dice que es ponernos en el lugar de otro. Eso es misericordia. Es que nosotros al sentir sintamos compasión, es sentir compasión. ¿Cuánta compasión siente el Señor por nosotros? Y no solamente allí el momento de la cruz, sino sigue todos los días ministrándonos misericordia, misericordia. Y dice que es por tener compasión por los que sufren. Es tener compasión por los que necesitan ayuda. Misericordia es disposición a compadecerse por los sufrimientos y miserias ajenas. Y Él lo hizo. Y pagó. ¿Qué precio tan alto? Ahí es donde nosotros tenemos que valorar eso. Y cuando decimos, vamos a hablar ahora de la misericordia que dice la Biblia, la misericordia divina. ¿Qué es? Lo que Dios nos da todos los días. Es el amor. Eso encierra, la misericordia encierra el amor constante del Señor para con nosotros. Encierra que nunca, dice que nunca cesarán sus misericordias. También sabemos que es rico. Alguien que sea rico en misericordia es el Señor. Qué bendición que nosotros tengamos a ese gran Dios que nos está proveyendo. Él es el que nos da de su misericordia, pero también quiere que nosotros la demos. Y como les decía en Lamentaciones, lo que dice, vuelvo a repetirles este versículo, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ese es el 22. Imagínense lo que yo les decía anteriormente. Si no fuera por la misericordia de Él, no estaríamos aquí. No estaríamos. ¿Qué sería de nosotros? Sus misericordias nunca, dice su palabra, porque nunca decayeron sus misericordias. De pronto nosotros tenemos misericordia y compasión de alguien, o de nuestra familia, o algo, pero es quizás momentánea, es esa misericordia que pasa, pero Él es eterna, es constante. Sus misericordias de Él nunca van a faltar. Y lo más especial es que son nuevas cada mañana. No dice que cada 8 días, que una vez al mes, que cada año bisiesto. No, dice que son nuevas cada mañana. Yo no sé si ustedes, allí donde están, no le dicen, gracias Dios, gracias. Es lo mínimo que puede salir de nuestro corazón. Bueno,
¿Qué nos lleva a la misericordia? La misericordia está enlazada con la compasión. Entonces, si hay misericordia, ¿qué hay? Hay perdón, hay amabilidad, hay empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, el no juzgar, el comprender. Eso es misericordia, eso es compasión. Y vamos a ir a la palabra, y hay una parábola, hay muchas parábolas y muchas partes donde nos habla de la misericordia de Dios. Pero hay una parábola que me llamó mucho la atención, y es la parábola que está en Lucas 10, desde el 30 al 37. Si usted tiene allí su Biblia, van a seguirme en la lectura de esta porción de la palabra. Vamos a leer: Señor, tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo tocando nuestro corazón y rearguyendo nuestro corazón con esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice así: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes, de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué hermosa enseñanza. Podríamos extractar muchas cosas de esta parábola, pero como estamos principalmente hablando y tenemos esa enseñanza que Dios nos está trayendo hoy sobre la misericordia, analizaba yo, este hombre le pasó como le puede pasar aquí en lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, que escuchamos noticias que atracan a la gente y le roban. Este hombre lo robaron y lo hirieron, lo maltrataron, quedó, como dice, medio muerto. Y mire que pasó de largo, pasó primeramente un sacerdote. Si relacionamos, un sacerdote es alguien, un ministro que lleva la palabra, sea en cualquier iglesia, llámese cristiana, bueno, cualquiera, un representante de Dios. Pero ¿qué pasó? Él lo vio, pero ¿qué dice la palabra? Que pasó de largo. Luego dice que pasó un levita. Un levita en aquel tiempo es aquel que servía en la iglesia, el que se ocupaba de tener todo organizado, de ayudar en alabanza, en todas estas servicios que podía hacer. O sea, era un varón que conocía, también escuchaba, estaba en la casa de Dios.
y escuchaba la palabra. Pero mire que ninguno de los dos tuvo compasión. Y yo analizaba, y es triste porque aquí está hablando a los que conocemos, a los que sabemos de la palabra, que somos conocedores. Y es triste que nosotros nos pasa a veces, o algunas de continuo, que nos volvemos tan insensibles al dolor, al sufrimiento de otra persona, porque tal vez somos egoístas, somos esas personas que nos importa yo, primero yo, segundo yo, y seguiré siendo yo. Y es difícil. Y al ser así, ¿qué pasa? Esos corazones se van endureciendo. Y pasa en todas las clases sociales, en todo. Mire que a veces los que sirven, por ejemplo los médicos, no todos porque uno no puede ir a señalar, pero a veces ven tantas cosas y tan terribles que su corazón se va volviendo insensible. Y así nos pasa a nosotros. Ni siquiera tenemos que ir mirando al vecino en nuestra casa. Nos volvemos insensibles con nuestro esposo. No tenemos compasión. No tenemos misericordia con nuestros hijos, con los empleados, los que manejan empleados, con el vecino, con el que nos hace daño. Si nosotros, el Señor nos pone compasión como se la puso a este samaritano que pasaba, que atendió y vino a él la misericordia, lo llevó a compasión por ese hombre y lo entregó. Él no, quizás este hombre iba de afán, como de pronto a veces nos pasa a nosotros. Ay, no, es que por afán yo no, ay, no me diga, no me hable, no me... Y por ese afán dejamos pasar ese don tan especial. Y mire que es un atributo, y no es de nosotros, es un atributo divino del Señor, la misericordia. Es uno de los tantos atributos que tiene Dios. Es muy especial y muy grande el atributo de la misericordia divina. Nosotros no la tenemos, pero Dios nos provee de la misericordia. Dios coloca en nuestro corazón compasión, pero a veces pasamos como el sacerdote o como el levita, que pasamos de largo y no hacemos caso, y estamos siendo duros, como les decía, empezando con la familia. Y si no tenemos ese aprecio por los que están cerca, los próximos, ¿qué se puede pensar? ¿En qué podemos ponernos en los zapatos de aquel que está pasando, que está sufriendo? Entonces es una enseñanza tan diciente. ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros y los que quizás hayamos, porque en algún momento todos entramos como en esa indolencia, como en esa falta de amor, porque es que la misericordia es amor, es comprensión, es perdonar, porque la misericordia también la debemos dar aún, la debemos pedirle al Señor misericordia por aquellas personas que nos hacen daño, por aquellas personas que nos hieren. Pero en vez de llenarnos nuestro corazón
de dolor, de rabia, de resentimiento, ¿a quién vamos? A la presencia del Señor a decirle: Señor, tenga misericordia por fulano, por fulana. Tenga misericordia, Señor, de que él pueda o que ella pueda llegar a conocerte y pueda saber que tú tienes para esa persona también ese plan y ese regalo de salvación. Y eso es lo que debe haber siempre en nuestro corazón. Eso es lo que debe siempre estar en nuestro corazón. Y nos deja mucha enseñanza esta parábola, que nosotros tenemos que practicar la misericordia. Y mirando en otras porciones de la palabra, lo que yo les decía anteriormente, la misericordia del Señor es rica. Si alguien es rico en misericordia, es el Señor. Y qué bendición, porque nos la está proveyendo a nosotros. Y dice en Efesios 2, 4, 6, dice: pero Dios, que es rico en misericordia. O sea, yo no fue la que inventé que el Señor era rico. Mire que lo dice su palabra. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Si no hubiera sido así, estaríamos allá, estaríamos muertos. Y como les decía, ¿cuántos muertos? Simbólicamente, no de muerte, sino de esa muerte de pecado, que están en pecado. ¿Cuántos muertos están por ahí sin conocer que Dios tiene esa riqueza en misericordia? Termina la palabra diciendo: nos dio vida juntamente con Cristo. Mire qué amor tan especial, que nos dio vida y juntamente con Él nos resucitó, nos sacó, nos abrió los ojos y asimismo nos hizo sentar. Mire lo que hace el Señor: nos hizo sentar en lugares celestiales. Qué privilegio poder saber nosotros que estamos cuando estamos con Él y que recibimos su misericordia, que es nueva todos los días, nos coloca en lugares celestiales. Y a veces nosotros nos minimizamos tanto, nosotros mismos no nos valoramos, y no por nosotros, porque por nosotros, ante los ojos del Señor, nosotros no valíamos nada, pero en ese infinito amor de Él, mire a dónde nos llevó y dónde nos coloca. Qué hermoso que es Dios y su misericordia. Entonces, así como estuvo ese hombre que lastimaron esos ladrones, que quedó medio muerto, así está la vida de muchos medio muertos. Pero hay ese Dios grande que Él no pasa de largo. Él se detiene, que se detiene. Entonces, atesoremos, amada familia, amados hermanos, atesoremos esta palabra en nuestro corazón. Y vamos a pedirle a Él que si estamos escasos, que si se nos ha agotado la misericordia en nosotros, que Él, que es la fuente de esa misericordia, nos la provea en esta mañana para que podamos ayudar a otras personas y lo demos todo como Él lo ha dado por nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu de Dios, que en esta mañana, Señor, nos has mostrado, Dios, de cuán grande, Señor, es
tu misericordia. Y como dice tu palabra, es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque quizás a veces no reconocemos, Señor, lo que tú tienes todos los días para nosotros, Dios. Pero hoy entendiendo, Señor, esta palabra, Dios, venimos a ti, Señor, para que nos revistas, Señor, para que nos llenes, Señor. Somos esta mañana esas vasijas, Dios, que estamos dispuestas, Dios, a que nos llenes, Señor, de esa misericordia que viene de ti, Señor. Primeramente, dándote gracias, porque si no hubiese sido por esa gran misericordia divina, no estaríamos aquí. ¿Qué sería de nosotros, Dios? Pero también, Señor, necesitamos tener esa misericordia, que nos la des. Tú nos la das, pero quizás no la hemos entendido, no hemos sabido administrarla, Señor. Y en esta mañana te pedimos que coloques, Señor, carga, dolor, Señor, por los demás, ponernos en los zapatos de los demás. Llénanos, Señor, de tu misericordia, de tu compasión, Señor. Que nos duela, Señor, lo que le está pasando, Señor, a aquella persona que está sufriendo, aquella persona que está dolida, aquella persona que no perdona, aquella persona que está perdida en tanto pecado, Señor, aquella persona que te ha rechazado, aquella persona, Señor, que no tiene esperanza. Señor, coloca, Dios, en nosotros esa compasión y esa misericordia, y que podamos ser como ese samaritano, Señor, que fue movido a misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos movidos en esta mañana, Señor, a misericordia, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y nos quedamos contigo, Señor, en este día, sabiendo, Señor, que tu misericordia es nueva, Señor, no solamente para mí, sino para todos los que creemos y te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les recuerdo nuestros devocionales mañana, y mañana también tenemos nuestra reunión de los viernes, apasionados por Jesús. Por favor, no perdamos estos momentos. Para Dios, Él nos da todos los días, como dice su palabra, su misericordia. Y nosotros a veces nos cuesta darle un momento para, por ejemplo, las reuniones. Entonces los motivo para que el Señor nos mueva a misericordia. El sábado tenemos nuestro devocional y nuestro ayuno de 7 a 8 de la mañana, y el domingo nuestra reunión principal. Los esperamos a las 10:30. Por favor, comuníquense. Están llegando personas nuevas, entonces los que lleven personas nuevas, por favor, para que nos comuniquen y poderlos agendar para complementar el protocolo que nos exige el gobierno. Buen día, Dios les bendiga grandemente. Les amamos. Bendiciones.